la tierra se moverá, reyes caerán, reinos se olvidarán, mas tu palabra no pasará, permanecerá. El cielo pasará, la tierra se moverá, reyes caerán, reinos se olvidarán, mas tu palabra no pasará, permanecerá. Ese llanto del que está en luto nos transmite su sentimiento de dolor. ¿Y qué es lo que pasa cuando vemos a alguien que llora? Pues también lloramos, aunque muchas veces no es ni tu familiar, no es ni un ser querido cercano tuyo, pero el hecho de ver a una persona que está llorando con tanto dolor te transmite el sentimiento. Entonces, cuando Jesús está hablando de esta palabra que es llorar, está hablando de alguien como que alguien que está en luto, de alguien que se le ha perdido un ser querido, de una persona obviamente en su relación de familia, ¿verdad? Y muchas veces también nos causa a veces algo incómodo, ¿verdad? Porque no podemos hacer nada, lo decía yo. Estamos impotentes, nuestra capacidad no nos permite ir más allá. Entonces el llanto para nosotros, la mayoría, a veces pues es un poco devastador, que muchas veces cuando pasamos un dolor así no quisiéramos que nadie lo pasara. ¿Sí estamos entendiendo esto? ¿Verdad? Entonces Jesús utiliza esta palabra, y la tendencia natural que nosotros tenemos cuando vemos este escenario, pues es consolarle, es abrazarle, es decirle ya no llores, y queremos que no llore, pero pues no lo vas a poder parar. Está el luto ahí, está el dolor, está el sentimiento. Entonces, a veces nosotros quisiéramos que no llorara, ni siquiera nuestros hijos. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Pero, mire, los psicólogos dicen que cuando una persona llora, ¿verdad? Es por una necesidad, ¿verdad? Una necesidad de llorar. A veces sí es necesario llorar, porque el llorar a veces es, yo lo he dicho, como una olla de express que usted mete a cocinar algo, y ahí está cocinándose algo, y aquello resulta cuando usted le quita el tapón, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Sale toda la presión. Cuando alguien llora, está sacando toda esa presión interna, ese dolor, ese sentimiento. Entonces, yo escribí algo aquí, y yo escribí esta palabra: si no hay dolor, la nueva vida no puede empezar. Por eso es que cuando una persona está llorando, tenemos que dejarla que llore. Cuando una persona, lo voy a repetir, cuando una persona está llorando en una forma natural, tenemos que dejarla que llore la pérdida de su ser querido, que pase su dolor, que pase su pena, que pase su luto. Tenemos que dejar llorar a esa persona. Cuando la persona no llora, a veces va a llegar un tiempo en que lo va a hacer. ¿Sí me estás entendiendo esto? ¿Amén o no amén? Ahora, el tipo de lloro que Jesús estaba hablando no era un lloro solamente natural de algo, ¿verdad? Como cualquiera que llora, ¿verdad? Porque a veces hay gente que llora porque se le fue el autobús. O hay gente que llora porque se le murió un perrito. O hay gente que llora porque se le manchó la ropa. Jesús no estaba hablando de ese tipo de lloro, del lloro superficial. Tampoco estaba hablando del lloro de alguien que tiene remordimiento, porque hay gente que luego tiene remordimiento porque su conciencia no la deja, ¿verdad? Y de pronto, dijo alguien ahí, se le salen las lágrimas, ¿verdad? Y Jesús no estaba hablando de ese tipo de lloro. Jesús estaba hablando del lloro, el espíritu del hombre, porque ustedes tienen que saber que somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. ¿Sí estás entendiendo esto? Entonces, él hablaba del llorar en nuestro espíritu. Por eso yo escribí esto: si no hay dolor, la nueva vida no puede empezar. Mire que en la vida uno nace llorando y muere llorando. ¿Sí estás entendiendo esto? ¿Verdad? Apenas nacemos llorando y morimos llorando de penas. Porque para nacer hay que llorar, y muchas veces para morir tenemos que llorar. Entonces, esta palabra significa
aquel profundo dolor de alguien que tiene un sentimiento, un sufrimiento, ¿verdad? Alguien que incluso grita desesperadamente por esa causa de su dolor. Entonces Jesús dijo, bienaventurados esas personas, esas mujeres y esos seres que lloran en su dolor, esos seres que lloran en su impotencia, ¿no? Entonces el camino de Dios no es fácil, en las cosas de Dios no somos fácil. A veces en el camino del Señor hemos llorado por decepciones y hemos llorado también por nuestros pecados, ¿no es cierto así? ¿Verdad? Cuando una persona se entrega a Cristo, es muy común cuando una persona viene a Cristo, ¿verdad? A veces el borrachito que se entrega a Cristo y que se entrega sinceramente, ¿verdad? Lo vemos llorando y a veces usted dice, ay, ese borrachito, pues siempre llora cuando está borracho. Sí, la diferencia es que ahora está en la presencia de Cristo, o sea, es que ahora está entregando su vida a Cristo y a veces nosotros no le creemos a ese borrachito porque está llorando. Usted dice, es que si el borracho siempre llora, pues sí, pero ahora está entregando su vida a Cristo. Y la sorpresa tuya es que después de ese borrachito lo ves completamente transformado y lo ves completamente cambiado. ¿Amén o no amén? Porque ese borrachito está sintiendo ese dolor. Hay unas cosas que escribió San Agustín, espero que algún día lean su biografía, y San Agustín decía que el camino hacia Dios es el camino del corazón que está quebrado, que está roto y que está en sufrimiento. Dice, cuando más desechado yo me sentía, más cerca de Dios sentía que estaba. O sea, cuando más peor me sentía como ser humano, más cerca de Dios me sentía que yo estaba, ¿verdad? Porque a veces no somos dignos. A veces cuando una persona reconoce su pecado, reconoce su maldad, la persona no se siente digna. ¿Cuántas veces a usted le ha dicho una persona, es que no me siento digno? Es que la verdad yo estoy mal, yo me he portado mal, ¿verdad? Y esa persona no se siente digna, su corazón le dice que no está bien y ahí lleva esa pena, ese dolor, ese sufrimiento, lo está cargando. Por eso en alguna parte la Biblia dice, venid a mí todo el que esté trabajado y cargado y yo lo haré descansar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, en ese sentido, nosotros sabemos que el llorar delante de Dios es para nuestra sanidad interior, es para nuestra restauración, es para volverme el gozo del Espíritu Santo. Mire, yo quisiera que buscáramos Filipenses capítulo 4, versículo 4, y mire cómo Pablo relaciona el gozo con el dolor, porque eso es algo paradójico. ¿Cómo me voy a regocijar en el dolor? Sí, señores, sí se puede. Cuando una madre, por ejemplo, acaba de dar a luz, aunque la madre estaba llorando por la angustia, la desesperación de que venía una nueva criatura, entonces nace el niño y ese dolor se convirtió en regocijo, se convirtió en gozo. Amén. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor, digo, otra vez digo, otra vez, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Y este texto, esta declaración del apóstol Pablo es porque a veces nosotros tendemos mucho a alejarnos del dolor, de todo lo que me hace sufrir. Y estoy hablando en un sentido natural. Pero cuando se trata de Dios, hermano, cuando Dios, voy a decir esto, cuando Dios me pone el dedo en la llaga, es porque el que hizo la herida, Él la va a curar, dice el libro de Job. El que hizo la herida la va a curar. A veces en la tristeza de Dios, cuando Dios me trae arrepentimiento, a veces no es muy agradable, porque tengo que dejar aquellas cosas que a mí me gustan. Tengo que dejar cosas que yo estoy acostumbrado a hacer por placer, porque me convienen, porque es mi forma de vida. Pero cuando Dios me saca de ahí, cuando Dios me trae al camino del Señor, entonces Él me va a hacer pasar por un proceso de quebranto, de dolor. La Biblia dice que somos barro en manos del alfarero. Si el barro hablara, el barro le dijera, Señor, ya no me metas al proceso, ya no me metas a la máquina, ya no me amases. Pero el barro no puede hablar. Entonces usted y yo somos ese barro en las manos del Señor, que nos va transformando y, como dice la Biblia, nos va cambiando de gloria y de triunfo en triunfo. Entonces Pablo relaciona el dolor con el gozo. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué significa esto? Que el lloro
nos pone en la escena del gozo verdadero. Aunque vamos a sufrir, pero sabemos que al final va a ser de grande bendición, porque Dios está ahí tratando conmigo. Hay una canción que canta una hermana que dice, es el mismo canto del alfarero, ¿verdad? Dice, haz como tú quieras mi vida, pero hazme un nuevo ser, ¿verdad? A veces dice, no me gusta, me vas a quebrantar y voy a llorar, pero haz lo que tú quieras conmigo, porque yo soy barro en manos del alfarero. Amén. Entonces, las bendiciones del duelo vienen de esa relación y la consolación del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir, pastor? Que cuando Dios me está quebrantando, cuando Dios está tratando conmigo, cuando Dios está poniendo el dedo en la llaga, es porque Él quiere consolarme por medio del Espíritu Santo. Y aunque algunas cosas, lo voy a repetir, no me gustan porque Dios me está puliendo, Dios me está limpiando, Dios está drenando mi corazón. A veces es difícil, a veces hay gente que desea lo mundano. Dice la palabra que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos en medio camino le dijeron, Moisés, ¿por qué nos trajiste a morir de pan y agua en el desierto? El Dios que tú nos estás prometiendo nos está dando puro pan y pura agua. Y dice la palabra que ellos se acordaban que en Egipto comían pescado asado, comían verduras, comían de lo mejor. Y ellos le recordaron a Moisés que allá estaban mejor que a donde Dios los estaba trayendo. Y es que Dios los estaba purificando, Dios los estaba limpiando, Dios estaba quitando una mentalidad pagana, una mentalidad idólatra, porque habían estado más de 430 años esclavos en la tierra de Egipto. A veces voy a repetirlo, cuando Dios pone el dedo en la llaga, no nos gusta, vamos a llorar, nos vamos a sentir incómodos, pero es para nuestro propio bien. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ahora, voy a dar algunos ejemplos de personas que lloraron su dolor, de personas que lloraron en su quebranto, de personas que muchas veces Dios tuvo que tratar con ellos para mejorar su relación con Él. ¿Alguien dice amén, hermanos? Y esto lo encontramos nosotros en el capítulo 51, si usted lo quiere buscar, del libro de los Salmos, capítulo 51 del libro de los Salmos. Recuerden que estamos hablando, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Y este capítulo 51, a partir del verso 1, es el capítulo del arrepentimiento de un hombre que pecó delante de Dios, de un hombre que le falló a Dios, de un hombre al que Dios tenía en grande estima, que era el rey David. Y cuando él se encontraba en pecado, porque dijo, en pecado me concibió mi madre. Y dijo él, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo. Cuando él se dio cuenta que le había fallado a Dios, él se sintió mal, pero él también se arrepintió. Y yo quiero hacer aquí un paréntesis. Cuando la Biblia dice, bienaventurados los que lloran, yo quiero que entienda algo. Es como decir, Señor, bienaventurado el que se arrepiente genuinamente, porque él será perdonado o él será consolado. El rey David, cuando él pecó, se arrepintió con gran dolor. La Biblia dice que se vistió de cilicio y de ceniza. Era una forma de castigar su cuerpo. Era una forma de demostrarle a Dios, me he arrepentido, aquí estoy. Sí saben lo que dice ahí el Salmo 51, ¿verdad? Dice que él se vistió de ceniza y de cilicio. Amén. Versículo 4, por favor. Si ponemos el verso 4. Bendito el Señor. Verso 4. Contra ti solo he pecado. Ahora quiero que entienda que el Salmo 51 es la oración de arrepentimiento de alguien que está llorando su pecado. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En esta oración, si usted llega a su casa y lee este salmo, que es el Salmo 51, ¿verdad? Este salmo, hermanos, hay un lamento profundo del rey David. Hay un quebranto, hay un arrepentimiento genuino,
Porque nosotros podemos ver en este salmo la intensidad de cómo el rey David reconoce que había pecado delante de Dios. Es como cuando usted ve a una persona o usted veía a su niño, por ejemplo, cuando el niño se tomaba las monedas que no se tenía que tomar y usted lo mandaba por 20 pesos de tortilla y le traía 10, y usted descubría que el niño se los había gastado o los había perdido jugando canicas, o yo no sé qué había pasado con él, y usted le saca la verdad y aquel niño usted lo ve llorando. Y usted ve el arrepentimiento del niño, porque no lo ve porque lloró, lo ve porque ya no lo vuelve a hacer. Y pasa el tiempo y aquel niño crece y no lo vuelve a hacer, porque hubo un arrepentimiento genuino en ese niño. Cuando el rey David estaba orando por su pecado, era un arrepentimiento intenso en su corazón, donde él sabía que había ofendido a Dios. Amén, hermanos. Él sabía que lo que había hecho no era agradable delante de su presencia. Era algo reprobado, era algo reprochable delante del Señor. Él sabía que no estaba bien lo que había hecho. Amén, hermanos. Entonces, a esta historia, quiero que escuche esto, a este Salmo 51, a esta oración que hace el rey David, mis amados hermanos, se le conoce como el lloro espiritual, el duelo del espíritu de arrepentimiento, la actitud de alguien que genuinamente se arrepiente delante de la presencia del Señor, alguien que siente lo que yo llamo una vergüenza santa. No sé, voy a agarrar aire, lo voy a volver a repetir, de alguien que siente vergüenza santa, de alguien que sabe que no estuvo bien lo que sucedió. Cuando habla de bienaventurado, los que lloran, no se está refiriendo a un sentimiento sencillo, simple, de alguien que llora por cualquier cosa. No, se está refiriendo a alguien que llora por sus pecados, por haber ofendido a Dios, porque sabía que estaba limpio y que ahora se ensució delante de la presencia del Señor. Mire que cuando Adán y Eva pecaron, ellos se cubrieron con hojas de higuera. Ellos trataron de tapar su pecado, su vergüenza, porque finalmente dice la palabra que se dieron cuenta que estaban desnudos. Y ahora ellos trataban de ver su vergüenza, tapar su vergüenza, pero vemos la misericordia de Dios que les quitó las hojas y Él tuvo que matar un animal para ponerle las pieles a ellos. Y eso nos habla del perdón del Señor, hermanos, amén. Porque dice el Señor, aunque tú amontones jabón sobre tu cabeza, aunque amontones lejía sobre tu cabeza, tu pecado siempre está delante de mí. Y esto nos habla del amor y del perdón del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ahora, otro ejemplo, quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 5, otro ejemplo de alguien que lloró por la actitud y los pecados de alguien, porque a eso se refiere a bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que se arrepienten genuinamente delante del Señor y lloran por sus pecados. Y aquí vemos esta historia, cuando Pablo llegó y supo de la iglesia de Corinto, 1 Corintios 5, versículo 2. Bueno, vamos a leer desde el 1, por favor, ponga el 1, hermano. Y mira, cuando Pablo llegó a esta iglesia, Pablo vio la condición de esta iglesia deplorable, reprobable, una vida espiritual anémica, carnal, una iglesia carnal, para que mejor me entiendas. ¿Y quién había levantado esta iglesia? El apóstol Pablo. Y mira lo que dice: de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Versículo 2 dice: y ustedes están, mira lo que dice Pablo, ustedes están envanecidos, como que ustedes parece que no, que es algo normal, como que parece que ustedes lo toleran. Dice, no deberían, mira lo que pregunta Pablo, no deberían más bien haberse, ¿cómo?
haberse lamentado, haber llorado el dolor y la condición. Es como, voy a decir algo esta mañana, ¿me están escuchando, hermanos? Es como cuando tú tienes un hijo, un familiar, o tu esposo era alcohólico. Y tu esposo fue alcohólico por muchos años. Y tú luchaste para que tu esposo dejara el alcoholismo. Lo metiste a terapia, lo llevaste con psicólogos, lo metiste a los grupos de AA. Que Dios bendiga a los grupos de AA. Amén, hermanos. Amén. Porque hacen una muy bonita labor. Y por fin tu familiar logró superar el alcoholismo. Y lleva 20 años que no ha probado alcohol. Y en esos 20 años tú fuiste la persona más feliz que pudo haber existido, porque lograste vencer con tu esposo o tu hijo, tu familiar, el alcoholismo. Oiga, el alcoholismo es tremendo, hermanos, amén. Y usted en ese tiempo que no probó alcohol, la persona, usted celebraba cada tiempo, y gracias a Dios que mi familiar no ha vuelto al alcohol, y gracias a Dios que mi familiar no ha vuelto al alcohol. Pero un día que tú no te diste cuenta, llegó borracho. ¿Cómo crees que se siente esa persona? Se siente triste, se siente defraudada, se siente decepcionada. El apóstol Pablo era lo que le decía a la iglesia: ustedes ya están limpios, ustedes ya conocen del Señor, ustedes ya son de Cristo, ustedes ha pagado Cristo un precio, pero ahora dice, ustedes están envanecidos. Y dice Pablo, ¿no deberías de haberte lamentado? ¿No deberías de haber llorado tu pecado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Porque Pablo sabía que la iglesia tenía que experimentar un duelo por ese pecado, un llorar por ese pecado, un lamentar. No sé si me estás oyendo. Un lamentar por ese pecado, un arrepentimiento por ese pecado, porque la iglesia estaba sufriendo. ¿Amén o no amén, hermanos? La iglesia estaba sintiendo eso y estaba afectando su vida espiritual. Su relación con Dios no se diga, porque cuando pecamos afectamos nuestra relación con Dios. Y Pablo esperaba que la iglesia tuviera el duelo por su pecado. Pablo esperaba que hubiera disciplina. Pablo esperaba que alguien tomara cartas en el asunto y agarrara a esa persona y, ¿sabes qué? Mira, no estás ordenado, no estás haciendo la voluntad de Dios. Te tenemos que cerrar la puerta de este lugar. A veces eso es difícil, hermano. Pero Pablo esperaba algún tipo de reprensión para esta iglesia, para que Dios los llevara a una sanidad interior y a una limpieza completa. Cuando uno ha pecado, uno desea estar limpio. ¿Amén o no amén, hermanos? Uno desea estar limpio. Otro personaje que lloró por su pecado, y no de él, sino de alguien. Porque estamos hablando, bienaventurados los que lloran, y yo diría los que se arrepienten por sus pecados genuinamente, porque serán consolados, o serán restituidos, o serán restaurados. Esa es la diferencia. ¿Están oyendo, hermanos? Alguien levante la mano si me están oyendo esta mañana. Esa es la diferencia entre Saúl y el rey David. Porque los dos fueron reyes, y los dos cayeron delante de la presencia de Dios. Es más, me atrevo a decir que el pecado de David fue más escandaloso que el pecado del rey Saúl. Y muchas veces uno se pregunta y uno dice, ¿por qué Dios no perdonó a Saúl? Bueno, pues hay respuestas, hermano. No lo perdonó porque no se arrepintió, porque fue cabeciduro. Porque muchas veces Dios no restaura. Escúcheme lo que hablo esta mañana. Porque a veces Dios no restaura a una persona que supuestamente se ha arrepentido y que sigue en lo mismo, porque no hay un arrepentimiento genuino, porque no llora su pecado, porque no hay un luto en su corazón. Y estamos hablando en un sentido espiritual. ¿Amén o no amén, hermanos? Hay un duelo, debe de haber un duelo en el corazón de esa persona. Le he fallado al Señor. Como dijo David, contra ti he pecado. Y entonces el rey David fue restaurado porque él sí lloró por su pecado. Él sí se arrepintió. ¿Quién dice amén, hermano? Ahora, vaya al libro de Génesis, y aquí encontramos a Abraham, que está llorando por Sodoma y Gomorra, por un pueblo que estaba en desobediencia. Génesis 18, del verso 23 al 25. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con los impíos?
Él estaba quebrantado porque Dios iba a destruir una ciudad, 2 ciudades. Él estaba llorando por el pecado de ellos. Amén, hermanos. ¿Destruirás tú al justo con los impíos? Quizá haya 50 justos delante de la ciudad, dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás? ¿Y no perdonarás al qué? Al lugar por amor de esos 50 justos que están dentro de él. Señor, hay 50 personas que son justas. Y Dios le dice, no hay 50 personas. Lejos de ti, le dice Abraham a Dios, lejos de ti el hacer el mal, que hagas morir al justo con el impío, que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no hará hacer lo que el justo. Y Dios le dice a Abraham, no hay ni siquiera 5 justos delante de mí. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Abraham estaba intercediendo. Abraham estaba llorando por los pecados, no de él, hermano. ¿De quién estaba llorando? Los pecados de Sodoma y de Gomorra. Él estaba pidiendo misericordia por un pueblo que no estaba bien, hermanos. Amén o no amén, iglesia. Él estaba parado en la brecha. Él estaba como intercediendo, Señor, no destruyas estas ciudades. Y dijo Dios, no hay ni siquiera justos. Salte con toda tu familia. Y usted sabe que la familia de Lot, pues no toda salió, porque la mujer volteó y se quedó ahí. Y para testimonio, esas ciudades fueron destruidas con fuego que cayeron del cielo para ese lugar. Amén, hermanos. Entonces, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hay otro ejemplo en la Biblia, si usted me permite ir a Josué, capítulo 7, por favor, porque estamos hablando ejemplos de alguien que lloró por los pecados de sí mismos o los pecados de otros. El rey David lloró por su propio pecado. Abraham lloró por el pecado de Sodoma y de Gomorra. Pero ahora Josué, capítulo 7, versículos 6 al 9 dice, entonces Josué, ¿qué hizo? Léalo fuerte conmigo. Entonces Josué, ¿qué hizo? Rompió sus vestidos y se postró sobre la tierra, su rostro delante del arca de Jehová hasta el atardecer, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre su cabeza. ¿Y por qué? Porque habían perdido una batalla. Y ellos no estaban para perder batallas. Ellos no estaban, ¿sí me estás entendiendo esto? Porque se supone que Dios estaba con ellos. Se supone que Dios les había dicho, vayan y peleen y van a tener la victoria. Pero ellos perdieron tremendamente. Y lloró Josué y rasgó sus vestidos y se echó polvo sobre su cabeza, dice la palabra del Señor. Amén. Versículo número 7. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyeran? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Versículo 8. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Le daba vergüenza haber corrido, dice, porque los cananeos y los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y usted encuentra que alguien había pecado. Usted encuentra que alguien había pecado y por eso habían perdido la batalla. Pero él tuvo que llorar el pecado porque él no sabía por dónde estaba el asunto hasta que Dios le reveló la persona que había cometido pecado delante de él. No sé si me estás entendiendo. Hubo alguien que tuvo que llorar por los pecados de otro. Mire, hermanos, qué cosa tremenda cuando usted en su familia está teniendo problemas, cuando usted en su familia las cosas no están yendo bien, están patas para arriba, la familia está por sin ningún lado. Los hijos descarriados, hay mucha violencia, no hay respeto, no hay nada, no hay temor de Dios. Y usted es la única persona ahí que se ha mantenido buscando al Señor. Y eso es muy doloroso, porque usted ve a toda su familia perdida, entregada al mundo, sin temor de Dios, sin buscar las cosas del Señor.
pero es usted la única persona que permanece ahí. Y usted llora en su corazón. Y usted se acuerda y usted dice, ¿por qué mis hijos dejaron de congregarse? ¿Por qué mi esposo dejó de ir? Vamos a pensar que es una hermana la que se ha mantenido firme en el Señor. Y esa hermana empieza a llorar por los pecados de su familia. Y esa hermana empieza a decir, Señor, vuélvenos el gozo. Señor, permite que mi familia vuelva a recuperar el avivamiento que teníamos cuando nos entregamos a Cristo. Y yo le aseguro que ahí se cumple lo que dice Mateo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando alguien está orando por alguien, cuando alguien ora por su esposo que se alejó, por su hijo que se alejó del camino, por un familiar que está hundido en el pecado, cuando alguien dobla su corazón y ora a Dios, déjeme de decirle que recibirá consolación. Déjeme decirle que tarde o temprano va a ver la gloria del Señor, va a ver cómo Cristo se manifiesta a esa familia. ¿Sabe por qué? Porque hubo alguien que lloró por los pecados de alguien. Si va a aplaudir, aplauda en esta mañana. Amén o no amén, hermano. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hubo otro personaje que también lloró, que es el profeta Samuel. O más bien el rey David ahora llora, ya no por su pecado, pero llora por la muerte de Saúl y su hijo Jonatán. Y hay una escritura que yo quiero que usted abra, por favor, abra esta escritura. Segundo de Samuel, capítulo 1. Segundo de Samuel, capítulo 1. Y no vamos a leer todo el capítulo, aunque sería interesante leerlo. Porque ustedes saben que David amaba a Jonatán. Dice en alguna parte de la Biblia que sus almas quedaron ligadas cuando fueron amigos. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios o no gloria a Dios. Y el segundo libro de Samuel, capítulo 1, del verso 1 al 17, dice: Él respondió y dijo, ve en paz. Porque hubo un mensajero que trajo la noticia: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. No, estoy equivocado yo, ¿verdad? Ok, sí estoy equivocado. Entonces léame ahí, porque yo tengo otra cita aquí. Aconteció que después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siglag. Versículo que sigue. Y al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Note usted, Josué se echaba tierra sobre su cabeza, porque se lamentaban las derrotas y las muertes de una persona. Era como una costumbre. Dice, y llegando David, se postró en tierra e hizo reverencia. Versículo 3. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. Dijo David, ¿qué aconteció? Te ruego que tú me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron. Son muertos también Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Versículo 5, por favor. Y dijo David a aquel joven que le había dado las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? Entonces dice la palabra, el verso 6, que el joven le daba las nuevas buenas, respondió diciendo, casualmente yo vine del monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo. Versículo que sigue. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y me dijo, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Y me volvió a decir, te ruego que pongas sobre mí, te subas arriba de mí porque estoy sobre mi espada y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida aún está todavía en mí. Es decir, no puedo morir. Me han herido, mátame y acábame de una vez. Bueno, ahora brínquese hasta el verso 17, por favor. Brínquese hasta el verso 17. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Estamos entendiendo esto, hermanos? Recuerden que estamos hablando, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Verso 17. Y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha.
Yo quiero que nos detengamos ahí y busquemos la palabra endechar. ¿Alguien me puede ayudar a buscar la palabra endechar? ¿Qué significa la palabra endechar? Le pone ahí Google, endechar, significado, por favor. Y mira lo que dice eso. Es un lamento, es un lloro, es una tristeza profunda de alguien que desesperadamente sufre la ausencia de alguien. Y endechar, escúcheme bien por favor, endechar significa sacar lo que está en tu corazón, bueno desde luego por aquella persona. Es como cuando alguien, recuerda que había muerto, ¿quién había muerto ahí? Saúl y Jonatán. Diga conmigo, Saúl y Jonatán. ¿Y quién se dio cuenta? David. Y David ahora dice, él endechó sobre Saúl y Jonatán. ¿Y qué significa endechar, hermano? Endechar significa que alguien desde lo más profundo del corazón saca todas sus cosas de adentro, no malas, buenas. Como cuando usted oye a la madre o al padre o al hijo que en el féretro, en la tumba, en el ataúd, ahí está hablando y eso conmueve mucho, ¿no es cierto? Por favor, ¿eso conmueve o no conmueve? Usted cuando está en un funeral y ahí está la familia llorando, te me fuiste, ¿por qué te me fuiste? Y empiezan a hablar, eso es endechar. Endechar es sacar el sentimiento del recuerdo, de lo bueno, de lo que hay en el corazón. No lo malo, no el reproche, sino lo bueno. Las vivencias, las experiencias de esa persona. Pues esto es lo que estaba haciendo David sobre Saúl y sobre Jonatán. Y mira lo que dice el verso 18. Y dijo, debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. Ha aparecido la gloria de Israel sobre tus alturas. Cómo han caído los valientes. Está hablando el rey David. Diga conmigo, está hablando. Diga, desde lo más profundo de su corazón. ¿Sabes qué estaba haciendo? Le estaba diciendo cosas hermosas y cosas buenas. Amén, hermanos. Y luego dice aquí la palabra, no lo anuncies en Gad, ni le deis nuevas en las plazas a Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incursisos, montes de Galboa, dice de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre nosotros, ni seas tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes. Sí, ¿qué dice la palabra? El escudo de Saúl como que no hubiera sido ungido con aceite. Dice, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvía vacía. Estaba echándole flores a sus más grandes amigos, dice la palabra. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables, ¿cómo? En su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que las águilas, más fuertes que los leones. Hija de Israel, mira lo que está diciendo David. Hija de Israel, llorar por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Y otra vez, signo de admiración, cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Como decía, ¿te puedes imaginar al rey David hablar de la muerte de lo que él quería, de los que él quería en su corazón? Aunque Saúl lo trató mal, él lloró por él. ¿Entiendes esto, hermano? Imagínate al rey David con la tristeza en el corazón. La Biblia dice que él amaba mucho a Jonatán. Y mira lo que dice aquí la palabra antes de terminar estos versos, versículo 25. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto, ¿en qué? Angustia tengo por ti. Mira cómo se expresa de Jonatán, su amigo íntimo. Hermano. Otra vez, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de ¿qué? Oh, gloria a Dios. Dice, tu amor, mi amigo, tu ternura, tu dulzura, tu amistad me fueron más que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Todas estas palabras
amados hermanos, que dijo el rey David significa endechar, porque sacó desde lo más profundo de su corazón el sentimiento que tenía de los bellos recuerdos que tenía de Jonatán sobre todo. No sé si alguien me está entendiendo en esta preciosa hora, mis amados hermanos. Amén. ¿Y qué estaba haciendo David? Llorando por la muerte de sus amigos. Aunque el padre de Jonatán no fue su amigo, también le lloró. Y Dios conocía el corazón de David, porque David tenía un corazón ya arrepentido. Ya David se había arrepentido. ¿Alguien dice amén en esta preciosa hora, hermanos? Y entonces nosotros podemos mirar aquí cómo dice la Escritura: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Cuando tú lloras por alguien, pero sobre todo cuando lloras por ti mismo, cuando tú dices, es que no le puedo servir al Señor, es que tengo una traba. Escúchame, voy a decirte algo esta mañana. Es como si una persona dijera: pastor, yo dijera a Dios, yo te quisiera servir, Señor, pero es que mi patrón no me deja salir los domingos. Pero no lo dice así solamente, no, lo dice con dolor, lo dice como sintiendo la necesidad de estar en el pueblo de Dios. Pues dice Dios a esa persona: bienaventurados esos que lloran, porque serán consolados, recibirán consolación. O como aquella mujer que dice, yo no puedo congregarme porque justamente cuando hay culto mi esposo llega y lo tengo que atender, y el pastor siempre me dice que hay que darle honor al esposo, así que no puedo ir al culto. Y empieza la hermana a sentir el dolor y la ausencia de no estar en la casa de Dios. Y esa hermana llora, y esa hermana sufre, y esa hermana quisiera estar en el culto, y sus lágrimas son de impotencia de no poderse reunir al culto. Pues Dios le dice a esa hermana: bienaventuradas las hermanas que lloran por esa causa, porque pronto recibirán consolación. Pronto Dios enjugará tus lágrimas. Yo no sé por qué es lo que estás llorando. ¿Alguien está oyendo lo que estoy hablando? Ahora, vaya al libro de Daniel, por favor. Vaya al libro de Daniel. Yo sé que ya lo estoy durmiendo. Pero la Biblia dice: bienaventurados los que lloran. Y recuerden, los que genuinamente se arrepienten por sus pecados, y los propios, pero también los de otros. Daniel capítulo 9, versículo 4 al 19. Son muchos versos, pero aquí Daniel está llorando por el pueblo de Israel, porque fue llevado cautivo, porque estaba sufriendo las consecuencias del pecado. Y la Biblia dice, Daniel 9, versículo 4: oré a Jehová mi Dios e hice una confesión. Cuando tú y yo abrimos nuestro corazón y le decimos a Dios: ya no puedo con mi matrimonio, ya no puedo con mis hijos, ya no puedo con esto, haces una confesión delante de Dios, no delante de los hombres. Y mira lo que dice Daniel cuando ve a un pueblo cautivo y esclavizado: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y las misericordias con los que te aman y guardas tus mandamientos. Mira lo que dice aquí. ¿Qué dice? No los oigo. ¿Cómo dice? Ahora, te voy a preguntar bien serio. ¿Tú crees que Daniel había pecado? Daniel no había pecado. Hubo 3 personas en la Biblia que la Biblia dice que no pecaron, y uno de ellos es Daniel. Pero lo que me llama la atención es que él se cuenta: hemos pecado. Él está reconociendo que el pueblo ha fallado, pero él se incluye. Hemos cometido ¿qué? Hemos cometido ¿qué? Iniquidad. Voy a hacer un paréntesis. La iniquidad se lleva en la sangre, la rebelión en el alma y el pecado en el cuerpo. Ese es un tema interesante que usted tiene que aprender luego. La iniquidad se lleva en la sangre, la rebelión en el alma y el pecado en el cuerpo. Dios es un Dios que muchas veces quiere quitar la iniquidad. Por eso dice la Biblia: no te unas a yugo desigual. Ese es un tema muy extraordinario. Y Daniel estaba reconociendo: hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido
y nos hemos apartado de los mandamientos y nos hemos apartado de las ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres. Gloria a Dios, hermanos. Y a todo el pueblo de la tierra. No hemos obedecido, hemos pecado. Ahora yo quiero que pienses por un momento. Daniel no estaba hablando, Señor, hemos pecado, Señor, hemos hecho. No, hermano. ¿Cómo crees que estaba Daniel? Estaba humillado, estaba llorando, estaba quebrado, estaba en luto. Es como, déjame darte una comparación. A lo mejor no es la mejor comparación, pero yo quiero que entienda que esta es una oración de un profeta que Dios amaba mucho, como a Daniel, hermano. Él no estaba haciendo una oración simple, no, él estaba quebrado, él estaba humillado, él estaba teniendo un luto en su alma, un pesar en el alma por el pecado y las consecuencias del pecado y la maldad y la rebelión y la iniquidad del pueblo de Dios. ¿Y cuál es el ejemplo, pastor? Como cuando usted o una persona, usted no, ¿verdad? Pero cuando alguien sale de la casa y de pronto le dicen, ¿sabe qué? Su casa se está quemando. Y usted no está, lo que pasa es que usted ya va 5 horas de aquí, va de viaje. Y te tienes que regresar. Y cuando la persona regresas no encuentra más que cenizas. Nada. ¿Cómo crees que va a decir? Oye, ¿qué te pasó? Se me quemó la casa. ¿Tú crees que así va a decir? No, va a estar llorando. Porque hay un sentimiento aguardado en esa casa. Hay algo sentimental. Tal vez no tenía una mansión, pero vivió su infancia, pero tenía recuerdos de sus hijos, de su familia. Y esa persona no va a estar tranquila. Su corazón está quebrado, su corazón está destrozado. Pues entonces Daniel, cuando está haciendo esta oración, Daniel estaba quebrado, Daniel estaba humillado, Daniel estaba llorando por los pecados del pueblo de Israel. Versículo 7: tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy. Lleva todo tu nombre de Judá, los moradores de Jerusalén, todo Israel, los de cerca, los de lejos, en todas las tierras a donde has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti, oh Jehová. Nuestra es la confusión de rostro, nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros padres, porque contra ti, otra vez, contra ti hemos pecado. Y Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Decía Daniel, aunque hemos hecho lo malo, yo sé que tú nos vas a perdonar, porque tú eres grande para la ira, lento para la ira y grande en misericordia. Jehová nuestro Dios es el tener misericordia, el perdonar, aunque contra él hemos rebelado y no hemos obedecido a la voz de Jehová. Amén, hermanos. Amén. Nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó su ley, apartándose para no obedecer la voz, por lo cual ha caído sobre nosotros. Miren lo que dice. ¿Qué cayó? Cayó sobre nosotros la maldición. Daniel sabía que lo que estaban viviendo no era casualidad, no era algo fortuito. Daniel sabía que era por causa de su rebelión, de su pecado, de su iniquidad, y él sabía las consecuencias que estaba teniendo. ¿Alguien dice amén a lo que estamos hablando, hermano? Y dice la palabra en el versículo número 11: todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra ti, otra vez, hemos pecado. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes de los gobernadores, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho en contra de Jerusalén. Y de ahí usted le sigue y no termina hasta el verso 19. La oración de un hombre que estaba llorando, humillado, quebrado por los pecados de alguien. Bienaventurados aquellos, escúcheme, ya voy a terminar. Bienaventurados aquellos que se dan cuenta de su error, de su pecado, de su maldad o de lo que sea. Son bienaventurados porque llega el momento de la reflexión y dicen, ¿sabes qué, Señor? Es verdad, yo soy el que la estoy regando. Yo soy el que no estoy haciendo lo que yo debo de hacer.
Me he apartado, me he olvidado, no estoy haciendo tu voluntad, me he enfriado, estoy carnal, o yo no sé cómo te hable a ti el Espíritu Santo, yo no sé cómo te sientas tú en tu vida personal con Dios, pero hay un momento en que el Espíritu Santo, vuelvo a repetirlo, pone el dedo en la llaga, porque a veces uno en lo natural trata de traer respuestas naturales, ¿verdad? No, pues es que ahorita me estoy comiendo las verdes, ya después me como las maduras. No, hermano, pues si no son mangos ni ciruelas. Escúcheme lo que le digo. Y a veces nosotros tratamos de justificar y entramos en una vida de relativismo. Es que todo es relativo. Es que no hay dinero porque la escuela, y pues sí, pero la cosa es que no te está alcanzando. La cosa es que te estás hundiendo. Y a veces el Espíritu Santo te pone el dedo en la llaga y te dice: es que has dejado de humillarte, has dejado de buscarme, es que te estás confiando, es que te estás apoyando en tu propia prudencia, es que ya no estás teniendo tiempo conmigo, es que ya no estás orando, ya no estás buscando la unción del Espíritu Santo, ya no te estás humillando delante de mi presencia, y el Espíritu Santo pone el dedo en la llaga, y si tú te arrepientes, tú eres consolado. Y si tú te arrepientes, ¿alguien entiende lo que estoy hablando? Amén, hermano. Si va a aplaudir, aplauda en esta mañana. ¿Quién vive, pueblo? A su nombre y a su pueblo. Oiga, hay bendición cuando uno se arrepiente, cuando uno reconoce. David fue restaurado. Dios ayudó a Daniel, hermano. Mire, Daniel murió de 96 años, hermana. Estuvo en 3 reinos: en el reino de Nabucodonosor, en el de su hijo y en el de los medos y los persas. Se aventó 70 y tantos años cautivo, pero bien fuerte como un chamaco aquel hombre, porque Dios lo tenía con un propósito. ¿Sí me estás entendiendo, pueblo? Porque él se humillaba, él no se contaminaba. Escuche, mi iglesia, cuando Daniel dice la palabra en los primeros capítulos que él no se contaminaba con la comida del rey, él comía aparte, él tenía su dieta culinaria, porque él se guardaba como templo del Espíritu Santo. Y cuando los que daban la comida venían y veían a Daniel y a sus amigos, los veían con un rostro más saludable que los que comían manjares del rey. ¿Entiende esto, iglesia? Porque él entendía, escúchame, la conexión que se tiene con Dios. Cuando estamos conectados con Dios, somos bendecidos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Vaya al libro de Nehemías, por favor. Estoy a punto de ir aterrizando. Capítulo 1 del verso 4. Y aquí vemos nosotros que ustedes ya deben de saber esta historia: cuando fue destruida Jerusalén, sus muros derribados, el templo destruido, y Dios levantó a Nehemías para restaurar la ciudad. Diga conmigo: restaurar la ciudad. Usted le tendría que leer Esdras y Nehemías para darse cuenta cómo estaba la ciudad. Y la ciudad estaba completamente destruida, había sido quemada, la gente estaba desmoralizada, la gente no tenía nada de gozo, la gente estaba deprimida, en una tristeza profunda. Y cuando Dios llama al profeta Nehemías, o a este hombre, mira lo que dice el versículo 4: cuando oí estas palabras, me senté, ¿y qué hizo? Me senté y lloré. Y mira lo que dice aquí: hice duelo por alguien. ¿Qué es un duelo? Llorar, no comer. Porque cuando alguien está en duelo, no quiere comer, trae una tristeza profunda. Por favor, ¿alguien está aquí conmigo esta mañana? Cuando alguien está en un duelo, hermano, no quiere comer, no duerme. Cuando alguien está en duelo, se la pasa llorando. Tal vez no delante de los hijos porque se hace fuerte, pero allá en la soledad, allá en el trabajo, se le salen las lágrimas y llora profundamente. El duelo de alguien es que alguien está quebrantado. El duelo de alguien que no sabe qué hacer. Mira, dice que él hizo duelo por algunos días. ¿Y qué más hizo? Ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Y en alguna parte de la Biblia, mira lo que dice cuando él estaba llorando. Vete al Salmo, por favor, el Salmo 119, 136. Gloria a Dios. ¿Alguien está entendiendo la prédica esta mañana? ¿Está entendiendo el mensaje en esta mañana? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Tal vez has llorado por cosas que te han pasado, pero Dios te va a consolar. Y si no te ha consolado, te va a consolar muy pronto. ¿Amén o no amén, hermanos? ¿Cuántos saben que el consuelo de Dios es una bendición?
Él nos quiere consolar, hermanos. A veces tenemos que pasar esos procesos muy dolorosos. Y mira lo que dice el Salmo cuando lloraba este hombre. Ríos de agua descendían ¿de dónde? Ríos de agua descendían de mis ojos. O sea, lloré profundamente porque no guardaban. Nehemías, así estaba, Señor. Estamos en ruina porque este pueblo no quiere obedecerte. Por eso en alguna parte que usted ya conoce dice la Biblia: si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados. ¿Y qué más dice? Sanaré su tierra. Es más, vaya a buscarlo por favor, porque no quiero que se quede con la pregunta en la cabeza ahí. Primero de Crónicas 7:14, por favor. Segunda de Crónicas 7:14, rápido. Segundo libro de Crónicas 7:14. ¿Estamos aquí, pueblo de Dios? Si se humillare mi pueblo. ¿Quién es el pueblo? Usted es el pueblo. Si las cosas, yo te digo en esta mañana, si las cosas no están bien, no es porque sea tu culpa tampoco. ¿Era la culpa de Daniel? No era. A veces las cosas están pata para arriba, no porque tú seas el culpable. ¿Era la culpa de Nehemías? Hermanos, ¿era la culpa de Nehemías? No. A veces las cosas que están mal no es tu culpa, pero tiene que ver contigo porque es tu familia. Es como nosotros vemos tal vez al país o la ciudad, la vemos mal, hay balaceras o hay injusticia o no hay trabajo, lo que sea. Pues aunque yo esté bendecido, me tiene que doler, porque es mi gente, porque es mi barrio, porque es mi ciudad, porque es mi país. ¿Estás entendiendo? Y el Señor dice aquí: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y mira, esto es lo más importante, y se convirtieran de sus malos caminos. Ese es el punto, iglesia, que a veces la gente quiere bendición, pero no quiere cambiar, no quiere transformación, no quiere convertirse a Dios, no quiere dejar su pecado, no quiere dejar su vida mundana. Ese es el problema, y eso es lo que a veces llora el Espíritu Santo. Pastor, ¿por qué dice que el Espíritu Santo ya lo vio llorar? Pues yo creo que el Espíritu Santo llora por nosotros también, porque a veces no obedecemos la palabra del Señor, porque a veces nos olvidamos, dijo Daniel, nos hemos olvidado de tu ley, hemos sido rebeldes, dice el profeta Daniel. ¿Alguien está aquí, hermanos? ¿Qué dijo, hermana? ¿Qué, mormones? ¿Qué dijo? Ah, bueno, qué bueno, la alcancé a ver, hermano, qué bueno. Yo también digo lo mismo, por cabeciduros, por tercos, porque no hemos querido, y al rato, por eso el Señor dice: llora esa impotencia de que no sabes ¿qué vas a hacer? Pero llórame a mí. Y llora en tu espíritu, que tu arrepentimiento sea en tu espíritu, para que vengan tiempos de refrigerio del Señor. Y entonces dice el Señor que va a abrir bendiciones, y dice: por un lado saldrán contra ti, pero por 7 caminos huirán delante de ti. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, para a ti no llegarán, porque Dios está contigo y la cobertura del Señor está sobre tu vida. Si va a aplaudir, aplaude en el nombre del Señor. Ahora, hubo alguien que no puedo pasar por alto que también lloró, y es el Señor Jesús. Y no me hablo de la tumba de Lázaro, porque sabemos que ahí lloró, pero quiero que vaya a Lucas 19. Estamos hablando: bienaventurados los que lloran por sus pecados, por su impotencia delante de Dios. Y mire que hay una relación entre los pobres de espíritu, porque el que es pobre de espíritu es el que reconoce su necesidad de Dios. Y cuando esa persona reconoce su necesidad de Dios y dice: sin ti no soy nada, entonces viene el lloro en su corazón. Y dice: Señor, perdóname, porque yo sé todo lo que yo fui y todo lo que tú quieres para mí. Mira lo que dice Lucas 19, verso 41 al 44. Y estas son lágrimas del Señor, ¿verdad? Aunque propiamente no lo expresa, pero lo da a entender y lo sugiere el verso. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, Jerusalén, él iba montado en el caballo, en el burrito, que dice: lloró
Léalo fuerte conmigo. ¿Qué dice la palabra? Vio a Jerusalén y la vio, hermanos, y lloró el Señor. Y lloró sobre esa ciudad. ¿Por qué lloró? Dice la palabra, al verla, lloró sobre de ella, diciendo, oh, si también tú conocieras por lo menos este tu día. Como que diciendo el Señor, si en este día tus ojos se abrieran y supieran que yo soy tu Salvador, otra cosa sería. No sé si me entiendes. Yo a veces oigo hermanos, ¿verdad? Aquí casi no damos lugar a testimonios, aunque si usted me lo pide, pues tiene que ser algo bueno, no tristemonio, porque luego hay gente que da puro tristemonio, ¿verdad? Y eso no, aquí no queremos eso, aquí queremos que sean testimonios, realmente testimonios, ¿verdad? Pero yo oigo hermanos, hermanas sobre todo, que lloran porque se lamentaron no haber conocido a Cristo de jóvenes. Una hermana que ya partió con el Señor, una hermana ya grande, de 80 años, siempre testificaba y siempre decía, yo me arrepiento de no haberle dado mi vida a Cristo. Cuando por primera vez me hablaron, dice, a mí me hablaron a los 14 años, dice ella, y yo rechacé el evangelio. ¿Y sabes hasta qué año entró? Hasta más de los 50 y tantos años, ya casi 60 años. Dice, y ella decía estas palabras, ya toda vieja y apolillada. Y lloraba, hermano, lloraba. Dice, ¿y saben por qué lloro? Porque yo ahora quisiera tener las fuerzas para trabajarle al Señor. Por eso es que yo a veces, y lo digo con mucho respeto, cuando veo a la gente mayor, que ya vamos para allá también nosotros, ¿verdad? Mis respetos para ellos. ¿Por qué? Porque con sus fuerzas le sirven al Señor, hermanos, amén. Y qué importante es que nosotros demos esta oportunidad al Señor. Y eso fue lo que Cristo dijo. Mira, Jerusalén, tú estás batallando porque quieres, tú estás en problemas porque quieres, pero por lo menos hoy, mira lo que dice el versículo 2, por lo menos dice más, amén, hermanos. Amén. Versículo 2 dice, al menos en este tu día, lo que significa para ti tu paz. Mas ahora están encubiertos. No te oigo, mas ahora están encubiertos. Qué triste es cuando la persona no conoce al Señor. ¿Amén o no amén? Amén. Qué triste es cuando alguien no entiende esto, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cuánto damos gloria a Dios de venir a Cristo? ¿Le damos la gloria y la honra al Señor? Mire, porque cuando uno vive sin Cristo, uno cree que andar allá bailoteando y todo. No, hermanos, con Cristo está mejor el baile. ¿Y cuál baile? La danza en el Espíritu, hermano. Aquí, porque aquí no bailamos, aquí danzamos, hermanos. El que quiera danzar, que se ponga a danzar, nomás no le pise los callos a la hermana. Aquí hay libertad en el Espíritu, hermano. ¿Amén o no amén? Pero cuando nuestros ojos son abiertos, entendemos lo bueno. Y dice uno, bendito mi Padre. Ay, Señor, ¿por qué no te conocí antes, Padre? ¿Por qué? Por testarudo y por terco y por cabezón, dijo la hermana. Porque ahora tus ojos están encubiertos, versículo 43, porque vendrán días, dice el Señor. Mire, el Señor estaba llorando, ¿amén o no amén? Amén. Diga conmigo, estaba llorando. Ahora, ¿por quién estaba llorando? ¿Por él? Por Jerusalén. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Él también lloró, hermanos, en el huerto del Getsemaní. Dice la Biblia que sus gotas del sudor caían como gotas de sangre, porque él sentía el dolor que estaba sintiendo por el pecado, porque llevó nuestros pecados y llevó nuestra maldad. ¿Alguien dice amén esta mañana? Y él lloraba por el mundo y lloraba, y él decía, Señor, si es tu voluntad que pase esta copa, que sea como tú quieres y no como yo quiera, Señor. Y él sintió ese dolor, amén, hermanos. Y ahorita vamos a ver ese punto, pero dice aquí, cuando dice, porque vendrán tus días cuando tus enemigos te van a rodear con vallado y te van a sitiar, y por todas partes te estrecharán y se derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra por cuanto no conociste. Subraye esa palabra, por cuanto no conociste el tiempo de la visitación. Hay dos maneras, escuchen, me voy a decir algo esta mañana. Hay dos maneras en las que una persona viene a Dios. Primero, cuando Él te visita. Primero, cuando Él dice en su palabra, he aquí yo estoy
Si alguno oye mi voz, es la visitación, es el tiempo de visita. Es cuando dice la Escritura, vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es cuando te dan un folleto, cuando te invitan a una campaña, cuando te invitan a un concierto, cuando te invitan al templo. El Señor te está llamando, dice la palabra, con lazos de amor y misericordia te estoy llamando. Con lazos de amor y misericordia estoy yendo detrás de ti. Te quiero enamorar, te quiero conquistar. Y a veces, ¿qué hacemos nosotros? No tengo tiempo, eso no es para mí, yo no estoy loco, yo tengo mi religión, así estoy bien, no necesito. Y empieza, ese es el tiempo de la visitación. Y yo creo que es el mejor tiempo, porque es cuando Dios dice, ahora es que yo quiero que tú te arrepientas, porque tengo cosas grandes y maravillosas para ti. No sé si me estás entendiendo, hermano. Alguien aplaude en esta mañana al Señor. ¿Quién vive, iglesia? A su nombre y a su pueblo. Porque luego venimos sin fuerzas, devastados, enfermos, mermados, sin nada. Ya venimos mal. Y lloramos y nos lamentamos. Ay, pastor, mire, yo creo el año pasado fue el año pasado yo estuve en una ciudad y fui a visitar una familia, y ahí estaba un hombre que le estaban hemodializando. ¿Saben lo que es hemodiálisis, verdad? Es que le limpian la sangre, le meten una sonda, etcétera, etcétera, ¿no? Porque los riñones ya contaminan rápido la sangre. Y él en su vida, él murió de 34 años, muy joven. Dejó una niña de 12 años. Y yo platicando con él, porque a mí me gusta mucho platicar con la gente, con los viejitos, con los jóvenes, y me gusta platicar porque yo aprendo. Y cuando yo estaba platicando con él, me decía, pastor, si viera usted cómo me arrepiento. Él tenía acababa de salir de la hemodiálisis. Dice, si viera usted cómo me arrepiento yo de no haberle dado mi vida a Cristo antes. Y estaba llorando, me estaba diciendo esto. Dice, yo quisiera estar sano. Y me dijo esto, mire, pastor, dice, hubo una campaña hace días atrás en la iglesia. Y yo me fui porque el pastor dijo, los quiero a las 5 de la tarde porque quiero que me ayuden a sacar sillas. Y usted sabe cómo la iglesia vino obediente, ¿verdad? Gracias por el entusiasmo. Y dijo, pastor, yo llegué y no había llegado nadie. Nomás llegué yo. Y yo empecé a sacar sillas y el pastor me veía con, no, usted, hermano, usted no puede. Dijo, sí, pastor, aunque no pueda con 20 sillas, pero con 2 sillas sí puedo. Y lloraba, me lo decía, pastor, yo llorando, dice, y yo, dice, ¿sabe por qué le digo esto? Porque yo veía hermanos bien fuertes con sus carrazos, sus camionetotas, ni uno llegó, pastor. Dice, y lloro porque yo ahora así como estoy, dice, pues yo quiero, pero no puedo. Le dije, exactamente, no puedes, porque Dios te dio un tiempo de visitación. Y no quisiste, pero qué bueno que ya te entregaste tu vida a Cristo. No te sientas mal. Tú ya tienes a Cristo en tu corazón. El día que Él quiera, el día que tú te vayas a ir de aquí, tú te vas a ir a la presencia del Señor. Pero Él lloraba porque no tenía fuerzas para servirle al Señor. Porque ahora Él quería y no podía servirle al Señor. Y estas palabras de Cristo cuando dice aquí, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Yo te digo en esta mañana, si tú no estás bien metido en las cosas del Señor, métete en el nombre del Señor. Quiero que le digas al que está a tu lado, métete. Otra vez dígale, métete. Y no es la canción tampoco, métete, que te metas, no, esa no. Métete con el Señor. Si andas ahí, es que estoy cansado. A mí no me diga eso. Sirva a Dios. Perdóneme que le diga, hermano pastor, ya se salió. No me estoy saliendo del mensaje, porque a veces no conocemos el tiempo de la visitación. Y luego decimos, pastor, es que no tengo tiempo. Tiempo es el que hay, hermano, cuando uno se lo quiere dar. Cuando uno verdaderamente se quiere dar el tiempo, uno se lo da, hermano. Uno busca la manera para darse el tiempo lo que uno quiere. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Escúchame lo que te digo, iglesia, porque va a venir un tiempo en que vas a querer y no vas a poder. No sé si alguien me oyó esta mañana.
Va a haber un tiempo que vas a querer y no vas a poder. Ay, pastora, me acuerdo que usted decía, pues sí, pero demasiado tarde. ¿Por qué? Porque no lo hiciste a tiempo. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy entrégate a Cristo. Hoy arrepiéntete. Hoy diga, pastor, yo me quiero entregar a Cristo. Yo me quiero alinear a Cristo, pastor. Yo me voy a bautizar, aunque no sean bautismos, pero yo quiero que me bautice, pastor. Pero hoy tome la decisión y métase a servir a las cosas de Dios en el reino de Cristo. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Amén o no amén, hermano. Y la otra forma en la que usted viene a Dios es cuando usted lo busca. Entonces yo prefiero que Él me busque, porque cuando yo lo busco casi normalmente es porque traigo el agua hasta el cuello. Cuando Él te busca es porque estás bien, pero cuando tú lo buscas el agua la traes hasta el cuello. Así que mejor flojito y cooperando. Sí, Señor, lo que usted diga, Padre. Ya se te acabó tu corrido, ya se me acabó. Ahora sírvame a mí. Y déjese de cosas, porque yo quiero que usted me sirva a mí. Y sírvale. Por eso, amén o no amén, hermano. Por eso a mí cuando el Señor me llamó, hermana, a los 14 años, y lo digo a mucha honra, y aquí estoy todavía. Aquí estoy todavía. Y es que está loco. Al rato que ande de novio se le van a olvidar las cosas, las hormonas se le van a alborotar. Y a mí ni hormonas, ni petate, ni nada me funcionó. Yo siempre decía, a mí el que me salvó fue Cristo. Siempre, un loco y apasionado por Dios. Y Dios siempre quiere gente loca y apasionada. ¿Hay algún loco aquí en esta mañana, hermano? ¿Hay algún loco? Que levante la mano el que está loco en esta mañana. Solo el que está loco levante la mano. Y el que no está loco le voy a dar un coco. Pero Dios quiere gente loca y apasionada por Él. Y luego cuando Dios me metió, que yo ni me metí, hermana. Yo no quería ser pastor. Y que me mete. Dije, no, por un año. No, hombre, ese año se convirtieron 25 años y nunca llegó el supervisor. Nunca llegó, nomás me metió, hermana. Y pues ni modo, el Señor me enamoró. Y aquí estoy. Decía Job, las cosas que mi alma no querían tocar son ahora mi alimento, porque antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando usted experimenta el gozo y la bendición de que servir, hermano, Dios a usted le va a dar las fuerzas como el búfalo. Alguien dice amén en esta mañana. Amén o no amén, iglesia. Alguien diga amén en esta mañana. Amén o no amén, hermano. Usted no ande poniendo pretextos que ay, que el frío, que el agua, que nada. Al Señor a usted le va a dar bendición, hombre. Le va a dar fuerzas del búfalo. Dice la Biblia, seré ungido con aceite fresco. Dios le quiere dar a usted, pero déjese querer por el Señor. Déjese amar. Dígale al que está a su lado, déjate amar, cabezón. Déjate amar, cabezón. Ella, usted. ¿Le paro o le sigo, hermano? Pues van llegando por eso. No, en serio, ya termino. Ahora, vamos a Santiago, hermano. Y con esto acabo. Mire, uno quisiera continuar, de verdad, hermano, uno quisiera seguir adelante, pero la verdad, yo respeto su tiempo, pero voy a hablar que el Espíritu Santo me diga. Pero es bueno, hermano, que entendamos que hay un momento de reflexión en retrospectiva a nuestro corazón, que el Señor nos demanda y nos quiere completos. Amén. Entrega total, pasión total, amor total por Él. Amén. Amor abnegado. ¿Entiende lo que estoy hablando? Mire lo que dice la escritura ahí en Santiago, por favor. Capítulo 4, versículo 8 al 10. Y dice, acercaos a Dios. Y esto es llorar por nuestra carnalidad. Y es humillarnos ante el Señor. Acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes pecadores. Limpiar manos y vosotros los de doble ánimo purifiquen vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Óigame bien, aflígete, lamentate, llora delante del Señor. Lo que sea, no te he servido, no estoy haciendo tu voluntad, mi hogar, mi familia, etc. Vuestra risa se convertirá y vuestro gozo, humillaos delante del Señor y Él
humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Qué es lo que te causa el dolor? Porque lo que te causa tu dolor es lo que te dirá cuáles son tus prioridades. Yo le aseguro que si usted en esta mañana le diera un dolor de muelas de aquellos que no se lo desea a nadie, primero no estarías aquí. Buscarías a una dentista urgente y te fueras al hospital y diga, ya hágame lo que, sáquemelo con unas pinzas, pero siquiera lo que haga. Porque el dolor va a determinar tus prioridades. ¿No es cierto? Porque el dolor te hace impotente y sabes que no puedes. El dolor siempre va a determinar tus prioridades. Y si son finanzas, ¿verdad?, que te causa dolor, eso revela tu preocupación por las finanzas. Si tus experiencias de felicidad son limitadas y te causan dolor, eso revela tu problema de felicidad. Si tu problema personal, o tú le das mucho tiempo a tus cosas personales, que no es malo, eso revela lo mucho que eres importante para ti mismo. A donde tú inclines tu corazón, eso es lo que importa para ti. Y mi pregunta es en esta mañana, ¿y el Señor qué lugar ocupa en nuestro corazón? Debe de ocupar el primer lugar. El estar afligidos, el estar llorando por nosotros, el estar lamentándonos, como dice Santiago el apóstol, nos pone en un escenario donde el Espíritu Santo nos quiere dar su gracia. Por eso dice el apóstol Pedro, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando sea necesario. Cuando usted dice, Señor, yo reconozco, pero usted se alinea y se humilla delante del Señor y le pide perdón y llora y se aflige ahí, hermano, el Señor a usted le da bendición. El Señor le responde. Hay un texto en Isaías que quisiera que lo buscaran, Isaías 53, me parece. Amén. Porque la tristeza santa produce buenas cosas. La tristeza santa. Isaías 53, por favor. Versículo 11. Y mira lo que dice aquí la palabra. ¿Verá el fruto de qué? Y está hablando de Cristo. Porque fue afligido, horadado, escupido, crucificado, maltratado, bofeteado, injuriado, vinagre en lugar de agua. Y deje usted lo físico, sino lo espiritual. El rechazo de sus hermanos, el rechazo de su pueblo. Cuando el pueblo dijo, danos a Barrabás y que crucifiquen a Jesús. ¿A quién suelto? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Y qué dijo la gente? ¿Y qué dijo la gente? Prefirieron a Barrabás antes que a Jesús. Y eso le pesó en el alma. Pero cuando dice Isaías en el versículo 11, mira lo que dice, y verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál es el fruto de la aflicción de su alma? Usted y yo. Porque en la cruz nos vio a usted y me vio a mí, alejado de la presencia de Dios. Y Jesús había visualizado en su espíritu la salvación de muchas personas que iban a venir a través del sacrificio, a través del dolor y a través de su aflicción. Y sigue diciendo el versículo número 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo. ¿A cuántos? ¿A cuántos? Y llevará la iniquidad de ellos. Ahí llevó nuestros pecados, ahí llevó nuestras maldades, en esa aflicción. Y voy a decir para terminar, sí, porque a veces sufrimos, lloramos, luchamos, batallamos, hay una impotencia, no podemos, estamos regando lágrimas en un jardín celestial donde tarde que temprano van a empezar a florecer esas semillas de lágrimas que soltaste, esas perlas. ¿Estás entendiendo, iglesia? ¿Sabes de dónde salen las perlas? Dicen que lloran las ostras. Las perlas son lágrimas. Tus lágrimas son perlas delante de Dios.
que cuando Él ve tu tristeza, tu dolor, tu impotencia, de lo que no puedes arreglar en tu familia, en tu cuestión económica, en tu cuerpo, de pronto te sientes devastado, esas lágrimas se convierten en perlas delante del Señor, y Dios te dice en esta mañana a ti: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, dice el Señor. ¿Alguien le da un aplauso al Señor en esta hora, hermano? ¿Amén o no amén? Quiero que se ponga de pie, por favor. Póngase de pie en esta mañana.